Vamos a la materia que nos convoca. ¿Qué es la representación política, el sufragio y los sistemas electorales? Lo primero que vamos a definir es qué es representación política. ¿Ya? Léelo, por favor, Alejandro. ¿Alejandro está? Parece que... Ya, no tiene micrófono, justo. No hay problema, Alejandro, tranquilo. No... Tenemos más gente. Fernanda Rosales. ¿Fernanda? Aquí, profe. Ya, lee por favor qué es la representación política. Relación que se establece entre los miembros de un grupo humano jurídicamente organizado con un órgano específico en cuya virtud la voluntad de este último se considera como la expresión de la voluntad del primero. Ya. La representación política, colega, ¿a qué le suena esto el grupo humano jurídicamente organizado? ¿A quién le hace ruido una definición parecida? La nación, ¿o no? ¿Ya? ¿Cerquita? ¿Tibio, tibio? El Estado, perdón. Bien, María Paz. Bueno. ¿Quién definía Estado muy parecido a esto? Andrés. No. ¿Arius? Nuestro profesor preferido, ¿cierto? El jurista doctrinario positivista por excelencia, Hans Kelsen, decía que el Estado es la nación políticamente organizado, ¿cierto? Nosotros aquí hacemos un símil como el grupo humano jurídicamente organizado, somos todos nosotros, es todo el Estado, somos todas las personas, somos los representados, los que somos el dueño de las voluntades, ¿ya? Que las cedemos a un órgano específico, que puede ser una o más personas, que son los representantes. En este intercambio de voluntades, la voluntad de lo que señala el representante se considera como que lo hemos dicho todos nosotros, toda la nación, ¿ya? Esa es la representación política. Lo que hace el representante en este caso, si eso es lo delicado, y hay un aforismo, ¿cierto?, que dice que las comunidades tienen los representantes que se merecen, no tienen ni más ni menos, porque lo que hacen los representantes es la traducción de la voluntad de todos nosotros, la traducción de la idiosincrasia, de la posición, de la ideología de todos los representados que somos nosotros. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el mandato ahora? El mandato es el acto por el cual nosotros le entregamos este poder al representante, ¿ya? Quien ejecuta los actos, quien toma las decisiones, como si lo estuviésemos tomando todos nosotros, y el efecto de esas decisiones, el producto de las resoluciones que toma el representante, nos afecta a todos, ¿ya? Que es similar, ¿cierto?, al concepto que ustedes tienen de mandato y que van a estudiar mucho, porque el mandato es un contrato, que es el mandato civil, ¿cierto? Seguramente ustedes habrán escuchado, algunos que estén más alejados o más cercanos a la notaría. En la notaría normalmente se firma un mandato, ¿cierto?, en el cual vamos a poner, por ejemplo, que yo no puedo, me voy al extranjero y no puedo vender mi casa, y le dejo un mandato a mi hermano o a mi mamá para que la venda. Es muy similar en la representación política este mandato. Mi hermano, que se quedó con el mandato mío, ¿cierto?, va a obrar como si lo hiciera yo. Y los efectos de esa compraventa, ¿cierto?, de ese intercambio, los voy a radicar yo. El precio que él reciba o que él fije por la propiedad va a ser el precio que voy a recibir yo. Es como si obrara yo mismo
pero lo hago por interpósita persona, por una tercera persona, que en este caso es el mandatario. ¿Ya? En la representación política se da la misma figura. Nosotros le entregamos un mandato, a pesar de que nos vamos a una notaría, ¿cierto? Pero cuando emitimos un voto y la mayoría elige a nuestro representante, estamos haciendo este mismo acto que hacemos en la notaría, le estamos entregando un mandato por el cual él puede obrar por nosotros. ¿Ya? Ese es lo importante de este mandato en la representación política. Y los efectos de su obra, los efectos de sus decisiones, se radica en la nación toda, que es la modalidad que hemos establecido nosotros como democracia representativa. Dentro de los mandatos existen dos tipos de representación. El primero es el mandato representativo o libre. ¿Ya? Jorge Riquelme, léete lo que es el mandato representativo libre. El mandato representativo libre dice que es el mandatario actúa en nombre de la nación entera y no a nombre de grupos o distritos aislados. Sus decisiones no requieren ser ratificadas por los electores y no está sujeto a revocación. Ya, alto, ahí nomás. Entonces, en el mandato representativo libre, el mandatario, que puede ser escogido por un sector o por la nación entera, pero actúa a nombre de la nación completa, no a nombre de grupos, de partidos o de comunidades en específico. Sus decisiones, las decisiones de este mandato representativo libre, no requieren ser ratificadas por los electores, o sea, el mandatario no tiene por qué preguntar a los electores qué decisión debe tomar. Y guste o no guste a los electores, ellos no pueden revocar su mandato. Ese tipo de mandato se considera mandato representativo o libre. El segundo tipo de mandato es el mandato imperativo. Profesor, ¿Sí? ¿Sofía? ¿a qué se refiere la diapositiva con los límites? Será Lo vamos a pasar de inmediato cuando veamos la identificación de los dos tipos de mandatos. Te lo voy a aclarar de inmediato. ¿Ya? ya. Deja pasar esta lámina. Gracias, Sofía. Lo tenía considerado. Javier Queranis, ¿qué dice el mandato imperativo? Javier, ¿estás? Maximiliano. Sí, Dime, léenos, ¿qué quiere decir mandato imperativo? el mandato actúa a nombre de un partido o distrito específico, no de la nación toda. Debe seguir instrucciones directas de su representado, dando cuenta de sus decisiones y, en caso de apartarse de las mismas, puede ser objeto de revocación. Ya, el mandatario o el representante actúa a nombre de una fracción de la nación, ¿cierto? O de un partido, debe seguir instrucciones directas de su representado y no está sujeto a revocación. Si yo les pregunto, queridos colegas, ¿cuál de los dos tipos de mandato es el que opera aquí en Chile para nuestros representantes? Diputados, senadores, alcaldes. Vamos a poner diputados y senadores primero. ¿El mandato representativo libre? ¿Quién está respondiendo? Constanza. Ya, bien. Nosotros tenemos aquí en Chile la modalidad de, en la teoría, ¿cierto? El deber ser es el mandato representativo o libre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros elegimos, si bien se eligen por distritos o circunscripciones, a los diputados y senadores de regiones, de distritos, ¿cierto? Ellos debieran representar a la nación toda. ¿Ya? Cuando están en el hemiciclo, están dictando leyes para la nación toda, independiente que a veces se dicten leyes particulares para alguna zona, para alguna situación geográfica o algún territorio determinado, ¿cierto? O alguna población específica, que muchas leyes abarcan segmentos específicos, pero se legisla para la nación toda. ¿Ya?
debieran no depender de las disposiciones de grupos aislados, debieran. No requieren, no nos piden a nosotros, ¿cierto?, que estemos ratificando sus decisiones. Un diputado, un senador puede venir electo por puros representantes de ultraderecha, ¿cierto? Y él puede votar a favor del aborto. Lo más probable es que sus votantes lo quieran linchar. Pero él no tiene por qué pedir la opinión a la gente que lo eligió. Ya está electo, ya es independiente de sus electores. Y tampoco está sujeto a revocación. O sea, no puede ser destituido de su cargo por decisiones que se toman en el hemiciclo. Bien, el mandato que nosotros seguimos aquí en Chile, teóricamente, ¿cierto?, debiera ser el mandato representativo libre. ¿Por qué digo teóricamente, colega? Y esto también es una crítica, es un descargo político, un descargo, no sé, doctrinario, si se quiere. Es porque muchas veces vemos, y si uno prende la tele, ¿cierto?, se dice, no, es que este diputado, este senador no votó alineado con el gobierno o no votó alineado con la oposición. Él se está alejando de lo que quiere la oposición, se está alejando de lo que quiere el gobierno. Eso, queridos colegas, es sacarnos los pelos de a uno. ¿Con quién debería alinearse ese diputado, ese senador, colega? Con sus electores o representantes. María Paz, ¿con quién? Más aún. No con sus electores. Con la ¿Para qué elegimos nosotros un diputado o un senador? Para la representación. Para que defina los destinos de la nación, La del conducción. Estado completo, ¿no? Si él ganó un escaño, se supone que él lo que quiere es entregarnos o hacer un mejor país, no una mejor oposición, no un mejor gobierno. Lo que debieran buscar cada uno en su vereda es entregarnos un mejor país a nosotros. Y ahí es donde el electorado, donde el vulgo se confunde. No, este gallo votó a favor del 10%, por lo tanto no está alineado con el gobierno. No, este gallo votó en contra de la acusación constitucional, por lo tanto no está alineado con la oposición. Eso es pegarnos una patada en la cara, pero fija a nosotros. Si los diputados y senadores no pueden estar alineados con el gobierno, con la oposición, lo que tienen que estar alineados es con Chile, con el interés del país. Si él ve que el retiro del 10% le hace bien a la nación, no tiene por qué andar preguntándole al gobierno, oye, ¿cómo quiere que votemos en este retiro del 10%? O si ve que una acusación constitucional es una estupidez, que están perdiendo el tiempo de los tiempo y plata de los chilenos en acusar constitucionalmente a esto, no tiene por qué votar a favor por el hecho de estar en la oposición. Tienen que votar por el interés país. Y en eso es donde lo que la gente se pierde. Ese es el seazo que tenemos que pasar. Entonces ahora hemos acostumbrado a decir, no, este gallo parece que está pateando fuera el tiesto en la oposición o en el gobierno, porque no está alineado. Ándate a la cresta. ¿Sí? Lo que este gallo tiene que alinearse es con el interés país, con el bienestar de la nación, no con un color político, no con una ideología. Para eso lo elegimos. Dice claramente acá, el mandatario, nosotros le entregamos un poder tan grande que no tiene que rendirnos cuenta a nosotros. Nosotros no podemos revocar su mandato, pero lo hacemos para que él privilegie el interés de la nación y no a nombre de grupos o distritos aislados. Esto lo dice la doctrina y es lo que tiene que ser parte del sentido común. Y es donde la gente se pierde.